Hola, bienvenidos a mi video. Mi nombre es Marian Carmenero Montoya. Actualmente estoy cursando la carrera Educación Preescolar en el nivel de diplomado en la UNED. Mi centro universitario es la sede de Zaragoza. Este cuatrimestre estoy cursando tres asignaturas. Entre ellas se encuentra Desarrollo del Pensamiento Lingüístico 1, a la cual pertenece este video. Este video tiene como fin presentar e informar sobre la importancia que tiene para el ser humano el lenguaje en su desarrollo, enfocándose en la edad inicial, desde los inicios del ser humano. Se hablará de cómo el lenguaje es un proceso comunicativo. Se mencionarán y se explicarán algunos de los elementos, características y componentes del lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, hablamos del medio principal de comunicación entre los seres humanos, el cual surge del pensamiento y el conocimiento que se va adquiriendo. El lenguaje ayuda al ser humano a comprender el mundo expuesto. Por medio de este se descubre, se aprende y se obtiene la información necesaria para saber construir su propio proceso comunicativo, por medio de un conjunto de signos gráficos, sonoros o gestuales. El lenguaje es la capacidad que posee el ser humano para comunicarse y expresar sus pensamientos y sentimientos. El ser humano tiene la capacidad de comunicarse, y esto es gracias al lenguaje. El proceso comunicativo del ser humano está basado en el lenguaje. Existen diferentes tipos de comunicación con los que cuenta el ser humano, mas sin embargo, el lenguaje es el medio principal al momento de comunicarse. Se puede decir que el lenguaje es el eslabón que maneja la comunicación entre los seres humanos. ¿Cuál es la importancia del lenguaje para el desarrollo humano? Es de vital importancia el poder comunicarse entre seres humanos para lograr un desarrollo adecuado. Es por eso la importancia de adquirir el conocimiento necesario, principalmente desde pequeños. Esa cualidad hace al ser humano aprender a comunicarse, analizar y comprender el mundo que le rodea. Podemos decir que el lenguaje es imprescindible para el ser humano, para lograr expresar ante los demás necesidades, pensamientos, sentimientos y emociones que serían difíciles de expresar sin un lenguaje adecuado. En el proceso comunicativo existe una reducción de la precisión, la cual se puede derivar de los elementos que intervienen en la adquisición y desarrollo del lenguaje, las cuales son la comunicación verbal. La comunicación se puede presentar al momento de utilizar términos entre gramática y sintaxis no adecuados, los cuales no transmiten el mensaje con la claridad que deberían, y esto interfiere al momento de recibir el mensaje. Y es ahí donde el ser humano tiende a confundir el mensaje que se le ha querido transmitir. La comunicación no verbal. En este caso, al ser una comunicación no verbal, el ser humano tiende a equivocarse al momento de expresar el mensaje que quiere transmitir, igual en el caso al momento de recibir un mensaje. Y el contexto. Este dependerá del ambiente en donde se lleve a cabo la comunicación y dependiendo también para quién vaya dirigido el mensaje. También cambiará el contexto del mensaje expresado. En el ser humano existen diferentes características, entre ellas están la creatividad, donde el ser humano por naturaleza es curioso y tiende a la creatividad, en especial los niños. Gracias a esa creatividad, ellos por sí solos buscan la manera de desarrollar su lenguaje y por medio de esto logran interactuar con sus iguales, desarrollando de este modo no solo su creatividad, sino que también su desarrollo lingüístico. La realimentación total. Esta característica le permite al ser humano la capacidad de saber en qué momento y cómo debe ser una intervención adecuada, dependiendo esto del contexto en el que se encuentre. Esta característica ayuda a los niños a obtener esa capacidad y saber utilizarla según la situación, saber escuchar y esperar el momento adecuado para poder expresarse. Y la transmisión cultural. Es aquí donde se transmite de un ser humano a otro esa capacidad de comunicación que traen consigo todos los seres humanos. Más es importante transmitirles el proceso de enseñanza y aprendizaje a los niños desde el inicio para que logren desarrollar esa capacidad innata que traen consigo, para que puedan aprovecharla al 100%, para que su desarrollo lingüístico sea el adecuado a un futuro. En el sistema lingüístico se pueden encontrar los componentes que conforman este sistema, los cuales son componente semántico.
Este componente es el encargado de ayudar a los niños a descubrir y comprender el mundo que les rodea, junto con su proceso comunicativo, desarrollando así su sistema lingüístico. Son capaces de descubrir por sí solos sus capacidades y conocer el significado de las palabras. Componente fonológico. Este componente les brinda a los niños las capacidades necesarias para descubrir los sonidos. Los fonemas, en conjunto con los sonidos, hacen que los niños logren captar y diferenciar unos sonidos de otros, de forma que desarrollen más su sistema lingüístico. Componente morfosintáctico. Este componente ayuda a los niños a diferenciar la forma y la estructura interna que tienen las palabras. Aprenden a utilizar plurales, femeninos, diminutivos, funciones gramaticales como pronombres, verbos. De esta forma, los niños poco a poco logran crear sus propias frases para comunicarse. Y el componente pragmático, el cual es utilizado para ayudar al ser humano a saber cómo y cuándo es el momento adecuado para hablar, incluyendo implicaciones sociales e interactivas. También están presentes en el sistema lingüístico diferentes funciones del lenguaje. Entre ellas podemos encontrar función instrumental. Esta es utilizada por el ser humano para obtener la información que necesite por medio de la lengua, solicitar cualquier cosa en particular por medio de palabras expresadas por él mismo, sin necesidad de intermediarios y también informar sobre lo que se desee. Función interaccional. Esta es la encargada de crear entre los seres humanos el relacionarse entre ellos. Aprender a expresarse ante los demás por medio de diálogos ayuda al desarrollo lingüístico comunicando un mensaje a otra persona por medio del diálogo. Y la función imaginativa, en la cual los niños tienen la capacidad de crear tanto su entorno como su lenguaje, donde son capaces de reinventar un mundo como ellos lo imaginan, y de esta forma desarrollar no solo su lenguaje, sino también su imaginación. Es por medio del lenguaje donde los niños empiezan a descubrir el mundo de la comunicación y su proceso, el cual está presente desde los inicios en su infancia, facilitándoles la comprensión necesaria para descubrir el mundo. Muchas gracias.